El 22 de abril, una enorme explosión sacudió la región de Vladimir en Rusia. Un vasto depósito de municiones en el 51º Arsenal de Grau, la principal dirección de misiles y artillería del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Uno de los enormes depósitos de Rusia, responsable de almacenar y transportar la munición al frente, fue casi completamente destruido. La explosión, que al parecer involucró más de 100.000 toneladas de munición, iluminó el cielo durante horas, causó evacuaciones masivas e inmediatamente generó alarmas en círculos militares y de inteligencia. Es probable que haya mucho más en juego que una simple explosión de un depósito de municiones, ya que este evento podría tener consecuencias que se infiltran tanto en el esfuerzo de guerra como en todo el gobierno ruso. Según los informes iniciales de los medios rusos y las autoridades estatales, la explosión en el Arsenal 51, en la región de Vladimir, comenzó con un incendio que estalló durante el manejo de materiales explosivos. La detonación resultante y las explosiones subsiguientes obligaron a la evacuación de ciudades cercanas como Barsovo y Mirny. Las fuentes oficiales afirman que el manejo inadecuado llevó al incendio, descartando cualquier sugerencia de un ataque externo. Las explosiones en el propio depósito probablemente solo serán una parte del problema para la región. Con el depósito de municiones acumulando armamento extremadamente peligroso, los incendios y explosiones podrían provocar una cocción explosiva. Esto es donde el calor resultante inicia las reacciones necesarias para lanzar otras municiones. Si no se controla, las explosiones podrían, en teoría, llevar a una detonación total de todas las municiones almacenadas en el depósito, lo que llevaría a la pérdida de las 100.000 toneladas de municiones almacenadas. De hecho, el efecto de autoignición ya se informó a través de Telegram y otros canales de redes sociales. Varios videos mostraron municiones vivas y misiles lanzados en direcciones aleatorias, lejos del depósito, con algunas de las municiones aterrizando hasta a 7 millas de distancia en Homs. Peor aún, en algunos casos, se informó que la munición aún no había detonado cuando aterrizó, creando un riesgo persistente para su entorno inmediato. En efecto, estas municiones, sin detonar, requerirían el esfuerzo coordinado de escuadrones de desactivación de bombas. Se necesitaba asegurar y buscar municiones sin detonar en una extensa área alrededor del depósito. Sin embargo, varias anomalías sugieren explicaciones alternativas. Los testigos locales describieron escuchar sonidos agudos de zumbido, a menudo atribuidos a drones poco antes de la explosión. Esto se alinea con el uso cada vez más efectivo de drones de largo alcance por parte de Ucrania para atacar objetivos en lo profundo del territorio ruso. Además, este mismo arsenal fue previamente atacado a finales de 2024, aunque sin éxito. Las imágenes satelitales y las firmas térmicas del sistema de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio revelaron un rastro de fuego y explosión consistente con los anteriores ataques de drones ucranianos. La escala de la explosión, la visible nube en forma de hongo y la actividad sísmica dan credibilidad a la teoría de la participación externa. El hecho de que las autoridades rusas fueran rápidas en atribuir el error humano podría indicar un intento de contener la inestabilidad interna o ocultar la vulnerabilidad de la infraestructura estratégica. Entonces, ¿cuál es la verdad? Determinar esto podría ser más difícil, ya que hay dos escenarios probables. Ninguno de ellos muestra una imagen prometedora de la capacidad de Rusia para mantener el esfuerzo bélico a largo plazo. El primer escenario es que Ucrania fue directamente responsable del ataque, y los servicios de inteligencia del país aún están considerando si quieren admitir abiertamente su participación. Esto significaría que el depósito de municiones, que se encontraba a menos de 50 millas al noreste de Moscú, fue exitosamente atacado y destruido por drones de largo alcance y ataques con misiles. Viniendo todo el camino desde Ucrania, esto sería una escalada sin precedentes de las capacidades de Ucrania, sugiriendo ataques que pueden llegar más profundo en el territorio de Rusia que nunca antes. Sin embargo, no sería la primera vez, por ello, es mejor compararlo con el evento más similar. El ataque a Toropets el 18 de septiembre de 2024, Ucrania lanzó un ataque a gran escala con drones contra el Arsenal 107 en Toropets, un depósito fuertemente fortificado que presuntamente almacenaba alrededor de 30.000 toneladas de municiones de artillería, misiles y explosivos. El ataque provocó una serie de explosiones masivas, registrando un 2.8 en la escala de Richter y destruyendo grandes secciones del depósito. A diferencia de la explosión de Vladimir, que estaba envuelta en ambigüedad, el ataque a Toropet fue reconocido abiertamente por Ucrania. Las pruebas de video y satélite confirmaron la magnitud de la destrucción.
Lo notable no fue solo el éxito del ataque, sino las implicaciones que tenía para la futura estrategia ucraniana y la defensa rusa. Postura. El ataque a Toropet utilizó una táctica de saturación de drones que involucraba potencialmente más de 100 drones. Explotó las debilidades de la defensa aérea rusa, especialmente después de que una operación ucraniana supuestamente desactivó una estación de radar local, creando una ventana de vulnerabilidad. La base, supuestamente protegida contra todo excepto un ataque nuclear, quedó reducida a cenizas. Había algunas posibles razones para la magnitud de los fracasos de Rusia para contener el ataque. Sin embargo, los más culpables se redujeron a una combinación de construcción deficiente, corrupción generalizada y protocolos de seguridad deficientes. Además, los dos ataques muestran un asombroso número de similitudes en la ejecución y las secuelas. Primero, está el contenido de los arsenales de municiones. Tanto los depósitos de Toropets como los de la región de Vladimir contienen misiles y ordenanzas de alto valor para los aspectos ofensivos y defensivos del equipo militar de Rusia. Estos incluyen los misiles para los sistemas de defensa antiaérea S-300 y S-400, que son una de las pocas formas en que Rusia ha mantenido defensas multicapa contra los aviones y ataques con drones ucranianos. Con Ucrania cada vez más dependiente de mantener la presión sobre Rusia, principalmente a través de la guerra tecnológica y aérea, incluyendo ataques a larga distancia y bombardeos de aire a superficie, estos sistemas defensivos contemporáneos son eslabones vitales que proporcionan a Rusia un seguro para llevar a cabo sus propias ofensivas. Si Ucrania logra realizar suficientes ataques, Rusia podría agotar la munición usada para detener las baterías defensivas. Con el S-400, teniendo uno de los rangos de detección e intercepción más largos, alrededor de 250 millas. Perder estas capacidades presentaría una vulnerabilidad crítica en los sistemas defensivos de Rusia, abriendo grandes extensiones del territorio ruso al ataque. En segundo lugar, los ataques reales tienen antecedentes similares, cobertura, imágenes satelitales y reacciones de las autoridades rusas. Por ejemplo, en ambos casos, Sistema de Información de Incendios para la Gestión de Recursos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, que significa Sistema de Información de Incendios para la Gestión de Recursos, fue uno de los primeros en detectar incendios activos en la zona, concentrados en los depósitos, consistente con explosivos de alta energía. Luego, las imágenes de video mostraron enormes nubes en forma de hongo, explosiones y temblores localizados. Los patrones de detonación y la escala de las explosiones eran consistentes con los de misiles de largo alcance en lugar de incendios localizados. Luego está el asunto de cómo respondieron las autoridades rusas al ataque. Mientras que el ejército ucraniano anunció inmediatamente el éxito del ataque a la instalación de Toropets, los medios rusos lo minimizaron como resultado de escombros caídos, negándose a mencionar cualquier ataque o incluso el objetivo del complejo militar. Esto es consistente con lo que se ha hecho con la reciente explosión en el Arsenal 51. El gobierno ruso está negando rotundamente cualquier indicación o participación del ejército ucraniano. En cambio, culpa a la mala gestión y manejo de municiones volátiles por los devastadores resultados. Finalmente, en ambos casos, las explosiones iniciales solo serían un preludio a las detonaciones reales, ya que las municiones se cocinarían y detonarían debido al calor. Esto otorga una gran credibilidad a la teoría de que el ejército ucraniano está realmente detrás del ataque. ¿Pero por qué importa esto? Bueno, las ubicaciones y las circunstancias son importantes aquí. El complejo en Toropets está aproximadamente a 300 millas de distancia de la frontera ucraniana y al oeste de Moscú, más cerca de la frontera de Rusia con Bielorrusia y Europa. El rango de 300 millas sería consistente con los rangos superiores de los drones de largo alcance que Ucrania estaba construyendo a finales de 2024. En contraste, el 51º Arsenal se encuentra a 50 millas al noreste de Moscú y está a más de 310 millas de la frontera ucraniana. Más importante aún, para que un ataque alcance efectivamente el complejo, tendría que pasar por cientos de millas de territorio ruso, incluyendo pasar relativamente cerca de la capital rusa. La región de Toropets está algo alejada, y el ataque podría utilizar el espacio aéreo entre Bielorrusia y Rusia, donde presumiblemente las defensas son más delgadas. La disparidad implica que el ataque representaría una mejora significativa en las capacidades de largo alcance de Ucrania. Por un lado, está el hecho de que el Ministerio de Defensa ruso no ha indicado ningún ataque al complejo en ningún momento, mientras que hubo un ataque confirmado a finales de 2024. Esto sugiere que las defensas antiaéreas en el área fueron engañadas con éxito por los servicios militares y de inteligencia ucranianos. O que no lograron detectar un ataque en primer lugar.
El ataque también representaría otra mejora de las ya impresionantes capacidades de ataque a largo alcance de Ucrania. Los intentos de Ucrania de adentrarse en territorio ruso se limitan a drones y misiles, debido a que todas sus tropas terrestres se están desplegando alrededor de la frontera o en Donbass. El ataque a Torped sugirió que tenían la capacidad de planificar un asalto a gran escala que involucra a más de 100 drones. En contraste, el ataque a Vladimir pasó casi completamente desapercibido, lo que indica que había menos embarcaciones atacantes en juego. Es completamente factible que todo el ataque fuera realizado por un número de drones de largo alcance de un solo dígito, cada uno con un tamaño de carga drásticamente aumentado. Aumentar la carga de municiones disminuye naturalmente la velocidad y el alcance del dron. Por lo tanto, la capacidad de Ucrania para compensar eso y mantener e incrementar el alcance es nada menos que impresionante. Peor aún, el ataque al 51º Arsenal, si de hecho fue uno, ocurrió aproximadamente 5 meses después de los primeros informes de ataques en el complejo y más de medio año después de las explosiones en Toropets. Esto habría dado a Rusia más que suficiente tiempo para analizar las fallas en las defensas existentes en supuestos complejos fortificados y crear una red más completa para proteger uno de sus activos más vitales en la guerra, el complejo militar industrial. El hecho de que los depósitos militares rusos e incluso las instalaciones de producción estén siendo exitosamente atacados e incluso destruidos por los ataques a larga distancia de Ucrania socava la persistente propaganda del Kremlin de que Rusia está ganando decididamente en la guerra. Esto se complica aún más por los más recientes ataques que efectivamente están del otro lado de Moscú, en comparación con la frontera Rusia-Ucrania. Si los ataques pueden ir más allá de la capital, entonces sería cuestión de tiempo. Algunos ataques ucranianos inevitablemente encuentran su camino hasta el mismo Kremlin, comprometiendo el centro de gobierno de Rusia. No olvidemos que Ucrania logró realizar ataques en las afueras de Moscú en septiembre de 2024, lo que demostró que estos ataques eran una posibilidad. Aún así, las capacidades mejoradas en los últimos 8 meses lo hacen prácticamente un hecho, lo que podría desestabilizar la estructura defensiva nacional. Pero ¿qué pasa con la otra posibilidad, la que indica que las explosiones se deben completamente a fallos internos de manejo, explosivos y municiones? La fabricación, transporte y almacenamiento de municiones para la guerra muestra que Rusia tiene dificultades para producir suficientes municiones y satisfacer las enormes demandas del conflicto en curso, no solo una incapacidad total. ¿No se suponía que la guerra duraría solo de 3 días a 3 semanas? Después de más de 3 años y 2 meses, el fin del conflicto parece lejano. Ni Ucrania ni Rusia están dispuestas a cumplir con las demandas de Estados Unidos para negociar un alto al fuego. Pero profundicemos un poco más en la crisis de municiones de Rusia. A pesar de los dramáticos aumentos en el gasto militar y las numerosas promesas de aumentos de producción, las unidades de artillería rusas continúan enfrentando escasez de municiones confiables. Esta desconexión entre el compromiso financiero y la realidad del campo de batalla revela problemas estructurales más profundos dentro del complejo industrial de defensa de Rusia. El presupuesto militar ruso ha crecido exponencialmente desde el inicio de la invasión a Ucrania. Las cifras oficiales indican que el gasto militar se ha más que duplicado, con un énfasis especial en los sistemas de artillería y la producción de municiones. Esto implica un costo en otros sectores. El medio de noticias ruso Medusa informó eso. Más del 40% del presupuesto del país se destina a las Fuerzas Armadas o a la defensa nacional, con una proporción preocupante de ello, clasificada como secreta. Los funcionarios del gobierno han anunciado repetidamente objetivos de producción ambiciosos, afirmando aumentos de capacidad de producción del 200 al 300% para ciertos tipos de municiones. De hecho, Putin señaló famosamente que la capacidad de Rusia aumentó 20 veces más que sus cifras antes de la guerra. Esto fue respaldado por el país, superando en producción a toda Europa en términos de municiones a la mitad del costo total, sugiriendo que ha encontrado una forma de acelerar y abaratar de manera confiable el proceso de producción. Los informes del aumento de 20 veces no se pudieron verificar con cifras concretas. Algunos informes sugerían un aumento de más del triple en la producción de municiones de artillería en 2024, en comparación con 2023, lo que indica que Rusia ha puesto en pleno funcionamiento sus instalaciones de producción. Sin embargo, esos mismos informes no pudieron verificar si el aumento de la producción se deriva de mejorar la capacidad para crear nuevas municiones o la habilidad para renovar las más antiguas y depreciadas en ordenanzas funcionales. Rusia ha reemplazado y mejorado su artillería, sistemas antiaéreos e incluso tanques desde la era soviética,
pero aún mantiene un suministro saludable de munición antigua. Eso no estaría viendo uso activo en la guerra sin esa renovación. No obstante, los reportes del frente describen consistentemente a las unidades rusas operando bajo estrictas políticas de racionamiento de municiones. Las evaluaciones de inteligencia ucraniana sugieren que las tasas de fuego de artillería rusa han disminuido significativamente desde los niveles de guerra temprana, a pesar de la importancia estratégica de la artillería en la doctrina militar rusa. Por ejemplo, algunos de los avances más recientes intentados por Rusia se realizaron únicamente con infantería, en una estrategia llamada ataque de oleada humana. La falta de apoyo de la infantería mecanizada o la artillería durante estos intentos sugería que Rusia estaba reteniendo sus municiones para un esfuerzo más sustancial más tarde o simplemente se estaba quedando corta de ellas. No ayuda que Ucrania haya logrado constantemente golpear profundamente en Rusia para destruir depósitos de municiones vitales. El ataque a Toropets no fue un incidente aislado, pues en septiembre de 2024 otros 3 depósitos fueron golpeados. Las pérdidas en el 51º arsenal serían la guinda del pastel, ya que es uno de los compuestos individuales más grandes que el país ha utilizado. Esta paradoja de presupuestos crecientes, junto con la disponibilidad decreciente de municiones, sugiere que hay algo más en juego: la incapacidad de Rusia para adaptarse. Muchas fábricas de municiones rusas datan de la era soviética y requieren una modernización significativa. La reestructuración de estas instalaciones demanda tiempo y experiencia que Rusia no puede costear actualmente. Las sanciones occidentales han restringido el acceso a componentes cruciales y equipos de fabricación. Las máquinas de precisión, la electrónica especializada y las materias primas se han vuelto difíciles de obtener, ya que las importaciones de piezas tecnológicas vitales se han detenido o han sido reemplazadas por alternativas menos efectivas de China. La industria de defensa rusa también enfrenta desafíos críticos de personal. Hay escasez de ingenieros experimentados y técnicos calificados. Recuerda, el presidente Vladimir Putin anunció ola tras ola de conscripción, cada una utilizando hombres aptos de las edades exactas. Deberían ser más efectivos en la industria tecnológica de producción y servicios. Además, al menos 900.000 personas abandonaron el país durante el primer año de la invasión, siendo la mayoría de los emigrantes trabajadores de clase media que representaban a los futuros empleados de Rusia. Además, los proyectiles de artillería modernos requieren procesos de fabricación precisos, y la producción de propelentes, fusibles y cuerpos de proyectiles exige una experiencia técnica que no se puede escalar rápidamente. Bajo la presión de cumplir con cuotas de producción poco realistas, los fabricantes de municiones rusos pueden haber hecho concesiones en el control de calidad. Los informes de detonaciones prematuras en piezas de artillería rusas han aumentado dramáticamente. Se ha documentado ampliamente la existencia de proyectiles fallidos y con rendimiento balístico inconsistente. Incluso si descartamos la explosión de abril de 2022, ha habido múltiples informes de explosiones en compuestos rusos sin interferencia ucraniana. Todo esto implica que la fabricación rusa de municiones y armamento simplemente se ha acelerado o subcontratado, en lugar de haberse mejorado. Rusia podría producir armas más rápido, pero no las está probando lo suficiente. Esta degradación en los estándares crea un peligroso ciclo de retroalimentación. La munición poco fiable reduce la efectividad de la artillería, lo que aumenta la demanda de más munición y compromete aún más su calidad. Luego está el problema de la corrupción generalizada en Rusia. Investigaciones de medios rusos independientes han revelado casos donde fábricas reportan la producción de miles de proyectiles que nunca se materializan. Se asignan y dispersan fondos, pero la munición solo existe en papel. Los gerentes de nivel medio en las instalaciones de producción rutinariamente inflan las cifras de producción para cumplir con las expectativas mientras desvían recursos. La corrupción ha incentivado la sustitución de materiales inferiores en los componentes de la munición. Los metales de alta calidad son reemplazados por alternativas más baratas, los rellenos explosivos se diluyen y los propelentes de calidad se cambian por versiones de calidad inferior. Estas sustituciones rara vez se detectan debido a los procedimientos de inspección abreviados y a los sobornos en prácticamente todos los niveles de la industria. Esta tendencia no es nueva, ya que los informes datan de los años 2010, no de los años 2020. La insistencia del liderazgo ruso de que la producción satisface las necesidades militares, a pesar de las pruebas en contra, refleja una peligrosa desconexión entre la retórica política y la realidad del campo de batalla. Esta brecha informativa tiene consecuencias estratégicas. Las expectativas de producción poco realistas conducen a más recortes y degradación de la calidad. Los planificadores militares basan las operaciones en suministros de municiones que no llegarán o simplemente no existen.
Los comandantes de primera línea pierden la confianza en el sistema de suministro, impactando la moral y decisiones tácticas. La doctrina militar de Rusia, que depende cada vez más de oficiales de alto nivel, significa que el país continuará perdiendo soldados a un ritmo sin precedentes. La crisis de municiones de Rusia es más que un problema de cadena de suministro y se utiliza para cubrir sus fracasos en otros lugares. Es un fracaso sistémico, resultante de la corrupción, las limitaciones de infraestructura y las expectativas políticas poco realistas. Las pérdidas constantes de reservas crean aún más problemas para la cadena de suministro rusa si Ucrania demuestra que puede atacar constantemente los suministros de Rusia a cientos de millas de sus fronteras. El complejo militar industrial ruso necesita moverse desde el oeste del país, más poblado y favorable, hacia el este escaso. Esas regiones enfrentan sus propios problemas. El país carece de la infraestructura para respaldar la construcción, acumulación y transporte de un nuevo armamento y municiones a gran escala de este a oeste, necesario para mantener el ritmo del esfuerzo bélico. En segundo lugar, no se pueden trasladar fácilmente las instalaciones de producción a regiones con una densidad de población mucho menor y enfoques industriales distintos. El talento necesita moverse, lo que podría provocar protestas severas y retrasos logísticos. La situación muestra que aumentar los presupuestos no puede, por sí solo, superar fallas institucionales muy arraigadas. Para las fuerzas rusas, las consecuencias son inmediatas y severas. Las tácticas centradas en la artillería se vuelven menos viables, la flexibilidad operativa disminuye y las vulnerabilidades aumentan. Sin suministros de munición confiables, las ventajas numéricas de Rusia en sistemas de artillería se vuelven insignificantes. Incluso con la corrupción eliminada y el control de calidad restaurado, las restricciones físicas de la producción de municiones permanecerían. Los procesos de fabricación requieren tiempo, equipo especializado y experiencia que no se pueden conjurar solo con voluntad política. Hasta que se aborden estos problemas fundamentales, las unidades de artillería y defensa aérea de Rusia seguirán disparando menos proyectiles, con menos precisión y con un efecto decreciente, independientemente de cuántos rublos se asignen para resolver el problema. Por lo tanto, la explosión en el 51º arsenal es otro recordatorio de cómo la frágil economía e industria de Rusia se ven severamente afectadas por la guerra. Ucrania está demostrando cómo una fuerza más pequeña puede adaptarse rápidamente y golpear muy por encima de su peso. Al apuntar a esas vulnerabilidades para convertir al otrora elogiado ejército de Rusia en el hazmerreír del mundo. La pregunta ahora no es si Ucrania puede golpear de nuevo, es cómo Rusia intentará detenerlos, y si aún puede hacerlo. ¿Crees que estos ataques a los arsenales militares rusos indican un cambio en la estrategia de Ucrania? ¿Cómo se adaptará Rusia a sus crecientes vulnerabilidades? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios abajo y gracias por ver. Y no olvides suscribirte a The Military Show para obtener noticias e información más actualizadas sobre conflictos en Ucrania, el Medio Oriente y en todo el mundo.